Enfréntate a tus miedos y vuélvete más fuerte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Abrazando Cambios. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de enfrentarte a tus miedos para volverte más fuerte. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa sensación real o imaginaria de peligro. Es una emoción de supervivencia, una emoción que nos protege. El miedo es una emoción que, lejos de detenernos, debería de impulsarnos, pero desafortunadamente hemos interpretado el miedo como algo malo. Tener miedo es algo malo, y si le tengo miedo, no lo debo de hacer. Cuando no es así, cuando tú le tienes miedo a algo, simplemente tu cerebro te dice, hey, esto no te lo tomes a la ligera. Imagínate si no tuviéramos miedo. Seríamos unas personas temerarias que no tendríamos precaución y cuidado para muchísimas cosas. Pero desafortunadamente muchos de nosotros, por miedo, dejamos de hacer muchas cosas que nos hacen felices. El título de este programa es Enfréntate a tus miedos y vuélvete más fuerte. Porque precisamente cada miedo que nosotros nos enfrentamos, cada vez que es derrotado uno de nuestros miedos, genera en nosotros una sensación de autoestima y de fuerza. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos miedo a hablar en público, ese miedo se crea porque quizá alguna vez hablaste en público y alguna persona se rió, te pusiste nervioso, entonces tu cerebro te dice, cuando hablas en público te pones nervioso y la gente se ríe, entonces no lo vuelves a intentar. A lo mejor te da miedo hacer el ridículo, ¿no? Te da miedo hablarle a una persona porque piensas que te va a rechazar, porque tu cerebro te dice, mira, cuando tú le hablas a una persona, la persona te rechaza y por eso te vuelves una persona tímida o una persona seria y te justificas diciendo, así soy, cuando en realidad no, fue creado de un miedo que no fue vencido, porque si ese miedo a hablarle a las personas, a ser sociable, lo hubieras derrotado, no serías una persona aislada. Cada miedo que no enfrentas es un miedo que te tiene sometido. Cada miedo que no derrotas es un miedo que te impide ser feliz. Si tú no vences tu miedo quizá a hablar en público, o sea, esa paralización jamás va a quitarse. Si tú nunca te quitas ese miedo quizá de tocar un animal, un miedo quizá, no sé, a las alturas, si tú nunca te subes a un avión, ese miedo te está privando de la oportunidad quizá de viajar a muchos países. Imagínate las personas que le tienen miedo a las alturas y tienen la oportunidad de viajar. Si no tuvieran ese miedo, ¿a cuántos lugares podrían viajar? A lo mejor las personas que le temen también al mar se van a perder la oportunidad de algún crucero. Las personas que le tienen miedo a la muerte. Fíjate, en el anterior programa te comentábamos, tu servidor, Juan Luis, tiene cáncer. Imagínate si yo no venciera el miedo a la muerte, viviría con el miedo precisamente a morirme y esa sensación de muerte me tendría sometido. Yo tengo 28 años y desde que tenía 15 años he tenido el problema del cáncer. Y créeme, y te lo digo de corazón, para que seas fuerte, la muerte no me da miedo. Imagínate, si yo le tuviera miedo a la muerte, cada que voy a un tratamiento de quimioterapia, estaría pensando en que lo malo me va a pasar. El miedo, desafortunadamente, lo hemos hecho una emoción sobre anticipar y esperar lo malo, que es lo contrario a la fe, que es anticipar y esperar lo bueno. Cuando te dicen una mala noticia, ¿sabe qué? Tiene cáncer. El miedo te dice, te vas a morir, te puedes morir. Pero si tú vences ese miedo a morir, entonces cambias el final triste por un final feliz. Cuando tú tengas un miedo, cambia el final triste por un final feliz. El qué tal si, pónselo, pero de manera positiva. En lugar de qué tal si me muero y qué tal si derroto este cáncer. Y qué tal si lo venzo. Qué tal si soy una de esas personas que lo vence. Llevo 13 años luchando con el cáncer y ahí vamos, gracias a Dios. Cambia tu qué tal si negativo por un qué tal si positivo. Si tu qué tal si es con un final malo, qué tal si viajo y el avión se cae. Cámbialo por un qué tal si viajo y no pasa nada y disfruto el viaje.
Cambia qué tal si acaricio un animal y me muerde, por un qué tal si lo acaricio y me abraza y me gusta y me agrada. ¿Qué tal si invierto y fracaso? Cámbialo por un qué tal si invierto y triunfo. Cambia el qué tal si me muero por un qué tal si vivo. ¿Qué tal si hago el ridículo por un qué tal si triunfo? ¿Qué tal si logro desarrollar una habilidad que no conocía? Cambia ese qué tal si me rechazan por un qué tal si agrado a las personas. Si el miedo fuera una persona, ¿cómo lo visualizarías? Imagínate a tu miedo como un ser humano. Seguramente no te lo imaginas pequeño, te lo imaginas grande, como un guerrero, grandote, un Goliat. ¿Tú cómo te visualizas frente a ese miedo? No te puedes visualizar pequeño, porque entonces el miedo ya es más grande que tú. Si tú visualizas a tu miedo como una persona grande, visualízate tú aún más grande frente a ese miedo. Descubre la fuerza que se va a desarrollar en ti cuando te enfrentes y vences a ese miedo. La persona miedosa y cobarde desierta. Sé valiente. Sé valiente. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. En un principio no es fácil. Pero los grandes ejércitos se lograron a través de grandes conquistas. Cada vez que un ejército derrotaba a un pueblo se volvía más grande. Lo mismo nosotros. Cada que derrotamos un miedo nos volvemos más fuertes, más poderosos, con una energía impresionante. Se genera una autoestima que no teníamos antes. Por eso, a través de este programa, Abrazando Cambios, precisamente te invitamos a que el cambio no le tengas miedo. Abrazar significa acoger, es decir, no tenerle precisamente miedo al cambio, sino recibirlo, atreverte y recibir con amor, porque todo cambio debe de ser para bien. Cambia tu qué tal sí malo por un qué tal sí bueno. Sé valiente. Enséñale a tu cerebro que eres una persona valiente, porque si ante una situación de miedo desiertas, tu cerebro interpreta, no somos capaces de luchar contra eso. Enséñale a tu cerebro, ¿tienes miedo? Sé valiente. No somos ningunos cobardes. Habla con tu misma mente. Puede parecerte algo extraño, algo raro, pero yo algunas veces lo hago. Digo, Juan Luis, no eres una persona cobarde. Eres una persona valiente. ¿Quieres ser una persona sumisa? Yo me metí a estudiar teatro porque me daba miedo hablar en público, me daba miedo hablar a la gente. Yo me dediqué a las ventas, me he dedicado a trabajar siempre en el área comercial porque me daba miedo socializar. También me he dedicado a la música porque precisamente me ha dado miedo, tanto miedo, era yo tan tímido y yo buscaba una manera de dejar esa timidez. Y a través del cáncer, todas las cosas que he aprendido, por eso grabamos estos audios, quisiera compartirte que muchas cosas simplemente están a la altura de que las intentes. Hay tantas cosas que el ser humano no tiene simplemente porque no las intenta. Terminamos este programa invitándote, enumera tus miedos. Pon en una hoja de papel y hazlo. No te dé pena trabajar en ti. Si trabajas en ti como una mejor persona, vas a lograr grandes cambios. Enumera tus miedos y pon frente a ellos, ¿qué haría si no tuviera este miedo? ¿Qué haría si no tuviera todos estos miedos? Y te darás cuenta tantas cosas que lograrías si los vences. Sé valiente, enfréntate a tus miedos y vas a descubrir una fuerza que antes no tenías. Nos vemos en el siguiente programa. Sé valiente.